Hola Oiz, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien. Ahora mejor que te tengo aquí y que tengo unas cuantas preguntas o unos cuantos temas que creo que nos van a dar bastante juego, pero para entrar en calor quería tratar una cuestión más banal, que es el fútbol. Eres muy activo con el tema este del fútbol. De hecho, ayer vi que comentaste la celebración de Cristiano, de ese gol en el minuto 94. ¿Qué opinas del fútbol últimamente? ¿Te gusta dónde estamos? ¿Qué evolución ha llevado? Sí, yo creo el fútbol tiene, como bien señalaba Florentino, tiene un problema y es que cierta parte de la juventud empieza a tener problemas para engancharse al fútbol por el esfuerzo de concentración que requiere estar hora y media pendiente de una televisión. Entonces pienso que algún cambio tendrán que introducir en el mundo del fútbol para enganchar más a la juventud, pero a mí me gusta tanto o más que lo que me ha gustado toda mi vida, que soy socio del Madrid desde el año 83, o sea que calcula. Yo creo que soy desde 2007 o 2006 o algo así. Claramente me También, ganas. también del Madrid, ¿no? También del Madrid. También del Madrid, también del Madrid. Sería más divertido si no fueras del Madrid este podcast. Sería más divertido, efectivamente, habría dado incluso más juego esta conversación, pero sí, por desgracia también del Madrid, también sí, a mucha honra. Bien, bueno, pues sí, yo también disfruto del fútbol últimamente, cada vez lo veo con más, digamos, lo veo de otra manera, ahora lo veo más como partidas de ajedrez, me fijo en las situaciones que hay en los partidos, quién está atacando por dónde, qué sectores flaquean. Ahora me fijo bastante en eso, que antes la verdad no sabía ni que eso era algo interesante. Supongo que cuando pasa el tiempo te vas fijando en otras cosas. Y de esa evolución quería hablarte. Tú eres muy activo en redes sociales y has crecido por tus ideas que compartes ahí. Y quería preguntarte por esa evolución. ¿Qué has sentido cuando has ido comentando lo que tú comentas, que es bueno, tu opinión, y viendo cómo esos comentarios tenían trascendencia o digamos llegaban cada vez a más personas? Yo en redes sociales estoy solo en una, que es en Twitter. Y entro hace 10 años, más o menos, y al principio entro simplemente para leer noticias. Twitter es un sitio fantástico para mí, demasiado adictivo, pero fantástico porque me permite, yo soy adicto a la información. Me encanta, soy todólogo, me defino como todólogo de profesión, me encanta saber de todo, por lo menos hasta un cierto nivel de comprensión inicial. Luego saber de verdad sé de pocos temas. Pero me encanta por eso, porque puedes diseñar muy bien el flujo de noticias que llegan a tu timeline. Eh, yo arranco, como supongo que casi todo el mundo, comentando noticias de los demás, más que comentando yo ideas propias o enlazando yo noticias. Y en un determinado momento, allá por 2014, 2015, empiezo a decir, oye, ¿por qué no cuento yo lo que voy pensando y lo que voy diciendo? Y curiosamente o no curiosamente, es cuando empiezo a contar mis ideas o a enlazar noticias o a comentar cosas que me parecen llamativas, cuando empieza a crecer el número de seguidores de forma muy apreciable. Entonces, bueno, ahí llego al año 2019 aproximadamente con una cuenta inicial que tenía, no me acuerdo si 11, 12.000 seguidores, una cantidad más que respetable para la época. Y ahí tengo unos incidentes con el algoritmo de Twitter y la gente que de forma organizada reporta las cuentas para intentar bloquearlas, buscando palabras clave de esas prohibidas por el algoritmo para cerrarte la cuenta porque supuestamente incumples las reglas de Twitter. Y me cierran o me banean la cuenta temporalmente hasta que borre determinado tweet. Y en ese momento decido abrir otra cuenta, que es Velarde de Daoiz 2. Y eso coincide con el final de 2019, principio de 2020. Ahí llega la pandemia y si quieres, por mi formación de ingeniero, por ser un tema que desde el principio me pareció que podía tener unas implicaciones muy grandes a nivel mundial, y cuando digo desde el principio es desde enero, empiezo a informarme y a advertir de lo que creo que se nos viene encima en febrero.
y el número de seguidores ha crecido exponencialmente durante todo este último año y medio, particularmente en los meses más duros de la pandemia, que, como te decía, por mi formación de ingeniero he intentado explicar bien lo que pasaba alrededor de la maraña de números y la maraña de información que nos dan, que de forma casi absolutamente generalizada es más manipulada o desinformativa de lo que debería ser. En este trabajo que has hecho alrededor de la pandemia, que creo que fue ahí a través de uno de esos tweets que también me empecé a fijar en ti, ¿qué ha sido, en tu opinión, lo más grave o lo más importante? ¿Qué ha sido lo que has comentado que más trascendencia ha tenido? Yo diría que la mayor, o sea, si tengo, hay dos momentos para mí clave. Uno en febrero, cuando frente a toda la maraña mediática de esto es una gripe, no hay nada que temer, yo voy informando de los informes que salen en China, de lo que está sucediendo en Italia y advirtiendo a la gente de que viene una muy, muy gorda que no hemos conocido. Yo recuerdo una frase que les digo a mis hijas a mediados de febrero, que es: vamos a ver cosas que no hemos visto jamás. Les dije a mediados de febrero a mi familia, porque se veía que esto iba a ser un tema que no habíamos visto jamás. Y luego hay otro momento que es durante la segunda y tercera ola, cuando creo que con cierto acierto intento informar a la gente de que efectivamente el virus está con nosotros, pero que no es necesario cada vez que aparece el virus o cada vez que empiezan a subir las cifras de contagio buscar un encierro total en casa para disminuirlas, sino que, dado que este es un virus que con toda probabilidad se va a quedar con nosotros, o bien hasta que se haya contagiado un altísimo porcentaje de la población, o bien para siempre, como se ha quedado con nosotros la gripe y tantos otros virus, tenemos que aprender a convivir con él. Y que la clave de las restricciones es que deben ser las mínimas compatibles con que el sistema hospitalario no colapse. El gran problema de esta enfermedad es que los hospitales se llenan, particularmente las UCI, de gente que tiene neumonías bilaterales y que además no permanece 3 días en las UCI, permanece un mes o mes y medio. Y el número de UCIs que hay en España es unos pocos miles. Entonces, si se te contagian unos cuantos cientos de miles a la vez, tienes un problema porque tienes todas las UCIs llenas. Y cuando las UCIs se llenan, la gente no puede tener una operación, la gente no puede ser atendida debidamente cuando tiene un infarto y pasan cosas muy graves que degeneran en una inviabilidad del sistema sanitario y en una mortalidad mucho más alta de la que debería haber. Entonces, para mí esos son los dos momentos claves: el inicio, cuando advierto de lo que se nos viene encima, y el segundo momento en otoño, cuando digo, coño, vamos a relajarnos. Es verdad que tenemos una situación complicada, pero no hace ninguna falta estar cerrando todo, y todo lo que estamos haciendo de cerrar a lo mejor tiene efectos más perniciosos que dejar un cierto nivel de apertura. ¿Te parece que en esa respuesta a la pandemia, que ha sido, bueno, sobre todo los orígenes, bastante homogéneo en Europa, en Estados Unidos, ¿qué te ha parecido esa respuesta? Y sí, ¿qué te ha parecido esa respuesta? Yo creo que hay un momento inicial en el que la tendencia en todo el mundo es a encerrarse en casa, que es una tendencia lógica y razonable, que en el caso de España, concretamente, incluyó un nivel de dureza inaudito. Yo diría que hasta de crueldad. Es decir, el hecho de que no nos dejaran bajar a visitar las zonas comunes de los edificios, de que los niños hayan estado casi 2 meses sin poder pisar la calle, es casi es un experimento social que no ha sucedido en prácticamente ningún otro país, ¿vale? Luego, dentro de todos los países y dentro de que la reacción inicial fue parecida en casi todos sitios, hubo algunas excepciones. Tuvo, por un lado, Suecia, que desde el principio intentó este enfoque de intentar convivir un poco con el virus. Es discutible si lo han hecho bien o mal, porque una de las cosas que es muy difícil en esta pandemia es comparar entre países. Decir que Suecia ha tenido el mismo nivel de muertos que España es un poco tramposo, ¿vale? Porque digamos que la sociedad sueca es totalmente distinta a la española.
En España vivimos muchas personas en muy pocos metros cuadrados, en Suecia vive la gente muy separada. En España el 35 o el 40% de los mayores de 65 años vive con gente joven, en Suecia es el 10 o el 15%. Entonces, ese tipo de cosas hacen muy difícil las comparaciones, pero es verdad que el enfoque inicial sueco para mí es correcto. Es un poco el que siguió Florida dentro de los Estados Unidos y es el que desde julio a agosto sigue Madrid cuando ya el poder, digamos que el mando único desaparece y la gestión de las restricciones queda parcialmente en poder de las comunidades autónomas, cuando Madrid se convierte un poco, en mi opinión, en el modelo a seguir de lo que tendría que haberse hecho en general y en toda Europa. ¿Te ha sorprendido la reacción de la ciudadanía frente a esas restricciones? ¿Esperabas más rebeldía por parte de la gente, menos? Me ha sorprendido negativamente en el sentido de la docilidad con la que hemos aceptado todo. Yo creo que ha sido muy superior a la de otras sociedades y lo que a mí me inquieta de verdad es que ha quedado un pozo de miedo en la sociedad que continúa hoy. Hoy yo hace tiempo que digo que como problema social esta pandemia ha terminado. Va a seguir muriendo gente de COVID, sin la menor duda, probablemente durante muchos años. ¿Vale? Puede haber algún momento en el que los hospitales tengan alguna tensión, puede, yo lo dudo, pero puede. Desde luego, como problema social colectivo, esta pandemia ha terminado hace meses. Y sin embargo, veo un porcentaje de población bastante respetable, atemorizado y que va con las mascarillas hasta por la calle. Ha desaparecido la prohibición, pero aún así hay mucha gente que las lleva por la calle, cosa que no sucede en otros países. No está pasando en otros países. Lo cual a mí me genera un sentimiento de inquietud, porque puede que el trauma de lo que sucedió en primavera, que fue muy duro tanto a nivel real, es decir, el número de muertos que hubo en España fue salvaje, en la primavera, más grande que en la mayor parte de los países, y la crueldad del encierro inicial y la duración del encierro inicial, que es que son casi 3 meses, hasta que España tiene un nivel de apertura medianamente serio, estamos a final de junio y el encierro había empezado el 15 de marzo, es decir, estamos hablando de 3 meses y pico, hasta que realmente hay un cierto nivel de libertad por primera vez en el año 2020. Aquello fue de una dureza inusitada y yo creo que ha dejado cicatriz en la sociedad y sí me preocupa. Sí, es un poco lo que veo yo también, que supongo que viene derivado sí, de las dos cosas que tú has dicho, porque una vez que te encierran y te tienen 3 meses ahí, claro, el nivel de miedo que tú generas en la sociedad es muy grande y ahora la verdad no se me ocurre cómo quitar el miedo. Meter miedo es muy fácil, pero quitarlo no es tan sencillo. ¿Qué opinas? Me pasa lo mismo y sobre todo no sé si hay interés en quitarlo por parte de los que de alguna manera sembraron el miedo, que han sido medios de comunicación fundamentalmente y políticos fundamentalmente. Es decir, los medios de comunicación, bueno, pues en tanto que haya un tema de alarma generalizada que les permita tener audiencias y a ellos les da un poco igual. No tienen mayor problema, su trabajo lo ejercen con toda normalidad, se reúnen en los platos con toda normalidad, sin mascarilla, no tienen ningún tipo de problemas. Entonces es gratis decir que hay que tener todo tipo de restricciones y que nadie puede... Mira, yo tengo una anécdota curiosa. Yo comí en un restaurante, pues a lo mejor sería diciembre o enero, en plena tercera ola durísima en Madrid, y coincidí con uno de esos estrellas mediáticas que decían que todo tenía que estar cerrado y más, y coincidí en el restaurante y el tío estaba sin mascarilla naturalmente y haciendo su vida normal. Posiblemente fuera vacunado, estuviera ya vacunado porque era del sector médico, digamos, pero ahí estaba tranquilamente y sin ningún tipo de precaución. Entonces, por un lado, los medios no han tenido incentivo para dejar de sembrar el pánico y por otro lado, para los políticos es bastante cómodo que su acción de gobierno se centre en eso y se puedan poner la medalla de que hay menos muertos, menos incidencia y de que cuando hay más muertos y más incidencia ellos son duros y toman medidas. Por un lado, no tienen que responder de otros temas que son verdaderos problemas sociales de fondo y que van a continuar cuando la pandemia desaparezca. Y por otro lado, pues oye, aparecen como el poder salvador en todo momento, tanto cuando restringen como cuando disminuyen las cifras de muertos y de contagios.
Sí, es un tema que me preocupa y que tiene un poco que ver con, digamos, el poder o cómo vemos al gobierno. Y es que, claro, para el gobierno parece lógico que su respuesta tendiese a lo que hicieron. Pues si tú dices, tengo una pandemia, ¿cómo lo soluciono? ¿Puedo hacer algo o puedo no hacer nada? Si no hago nada y la gente muere, probablemente me echen la culpa a mí. Si hago algo y la gente muere, yo siempre puedo decir que es que la gente no está siguiendo las recomendaciones que yo hago, que la gente no es responsable, pero que yo he hecho todo lo posible. Entonces, claro, pone al Estado en un lugar en el cual si va bien, le va bien y si va mal, también le va bien. Y, y no sé cómo se soluciona eso. Quería preguntarte, a raíz de esto, ¿qué papel ves que el gobierno está tomando o los estados están tomando en la vida diaria del ciudadano? Y si crees que ese papel, digamos, está tomando un tamaño demasiado grande. Yo creo que hay distintos estados, ha habido o distintos comportamientos de los distintos estados a lo largo del tiempo. Tienes estados como el Reino Unido, que han sido muy duros durante muchos meses en materia de restricciones y que, sin embargo, en un determinado momento han dicho, oye, señores, esto se acabó. Ya no hay nada que justifique que sigamos teniendo las restricciones que tenemos y las libertades, y eso es algo que nadie... quizá Ayuso, pero nadie más se ha encargado de explicar a la ciudadanía que las libertades fundamentales de movimiento, de circulación, de reunión, solo se pueden restringir si se está poniendo de verdad en riesgo el sistema hospitalario. Es decir, ni siquiera las muertes justifican la restricción de las libertades fundamentales. A ti no te prohíben, o sea, no prohibimos los coches para evitar que haya 800 muertos al año en las carreteras, porque sabemos que el daño de prohibirlo es superior al beneficio de esas 800 muertes y porque además entendemos que, coño, que vivir es una actividad que tiene algún tipo de riesgo siempre. Entonces, el problema es cómo se ha y eso ha sido particularmente patente durante la última ola, que ha sido la más suave y la más estúpida. Cómo hemos presenciado cómo determinadas comunidades autónomas insistían en imponer toques de queda, cierres de actividades y han tenido que ser algunos tribunales superiores de justicia de algunas comunidades autónomas los que les han parado los pies diciendo, ya, ¿dónde va usted? Esto no hay nada que justifique que usted restrinja los derechos fundamentales con los datos en mano. No me cuente que hay muchos contagios, que eso no es, eso ya lo sabemos que hay muchos contagios, pero eso no justifica. Lamentablemente no han sido todos los tribunales superiores de justicia y sí ha habido un diferente comportamiento entre comunidades autónomas y estados y países. Para mí es tremendamente preocupante el papel de salvador en que se ha erigido el Estado y el nivel de restricciones a las libertades fundamentales que ha tomado y cómo la ciudadanía lo ha aceptado de buen grado, en buena parte porque puede servir de precedente para que actúen de la misma manera con otras cosas que consigan sembrar el miedo en la misma magnitud que se consiguió con una amenaza real, que era el COVID. Estoy pensando ahora mismo, se me viene a la cabeza el cambio climático. O sea, mañana, por el artículo 33, ya lo están haciendo. Se están prohibiendo determinadas actividades, se está diciendo que a partir de tal año pasa no sé qué, y todo basado en una supuesta amenaza derivada de una determinada hipótesis que puede ser cierta o puede no ser cierta, pero que tiene muchas formas de ser atacada distintas de la que están enfocando los estados y que en ningún caso requieren que el Estado refuerce su papel de control o su tamaño dentro de la participación de los distintos agentes económicos. Sí, del tema de la energía es donde me quería meter después, pero antes de entrar ahí, quería, quería preguntarte si esta respuesta de los gobiernos a la pandemia, ya para terminar con este tema, ¿te ha hecho cambiar de opinión acerca de qué opinas del papel del Estado o del gobierno, digamos, en un país? No, realmente no. No si me apuras, no, realmente no he cambiado. Yo soy partidario, luego si quieres hablamos con un poquito más de detalle. Yo soy un liberal un poco raro. Es decir, yo lo que quiero son libertades individuales y no me importa demasiado el tamaño del Estado, siempre que ese tamaño del Estado esté destinado a maximizar las libertades individuales.
Cuando, como en este caso, parece que no está enfocándose a eso, como tiende a ser en muchos estados, pues yo no soy partidario de las medidas o del papel que juegan los estados en algunos terrenos. No he tenido una gran decepción o un gran cambio a raíz de ver lo que ha pasado. Si acaso me ha agradado ver que hay distintas concepciones dentro de los distintos políticos e incluso dentro del mismo partido político hay políticos que tienen distintas concepciones del Estado dentro de dentro de la gestión de una crisis. En ese sentido hemos tenido la suerte de ver inicialmente dentro de Europa lo que hacía Suecia respecto a otros estados, posteriormente lo que ha hecho Florida respecto a otros estados en Estados Unidos y lo que ha hecho Madrid dentro de no solamente España, sino incluso dentro de Europa, lo que ha supuesto Madrid en el periodo que iba de septiembre a marzo a nivel de Europa y a nivel mundial. Entonces, tengo esperanza de que algún día llegue al gobierno alguien que no tenga necesariamente la visión de que el Estado tiene que maximizar y tiene que ser un Estado protector del ciudadano, sino un Estado que dé las herramientas a los ciudadanos y proporcione los medios para que la libertad de los ciudadanos sea la máxima posible. Sí, de hecho, con esta pregunta la verdad es que quería llegar justo al tema de tu concepción del liberalismo y bueno, ya que ha salido, ¿puedes hablarnos de esa, bueno, de esa concepción del liberalismo y si ha evolucionado a lo largo del tiempo? Tú empezaste siendo liberal Uf, normal, digamos, y no, luego... no, Dios. Yo tengo una evolución curiosa. Yo soy, si quieres, soy conservador de origen, de juventud. Um, Hará 12 años tomo contacto con el liberalismo puro, el anarcocapitalismo y demás, y me encanta porque sobre el papel es muy atractivo el concepto libertad, responsabilidad y que cada cual es responsable de sí mismo, meritocracia. eh, y sobre el papel es fantástico y además conozco a gente absolutamente encantadora, a grandes amigos míos en ese mundo. Y conforme voy conociendo un poco más, me doy cuenta de que es claramente utópico y que no puede funcionar de ninguna manera porque el ser humano es como es, punto. Y entonces un sistema basado en eso, bajo mi punto de vista, no puede funcionar en la vida, no funcionará jamás. Y entonces me desencanto un poco y giro a posiciones más parecidas, salvando las distancias en muchos terrenos, a, si quieres, el liberalismo nórdico, es decir, una maximización de la libertad individual y, si es posible, económica. Ya sé que hay cosas en los países nórdicos que no encajan con ese concepto, pero muchas sí. A nivel particularmente económico y a nivel de vida de los ciudadanos, no sé si se puede ser mucho más libre de lo que es un danés en muchos terrenos. Pero por otro lado, me gustaría que todo eso se hiciera manteniendo la participación del Estado en el mínimo imprescindible para garantizar esa máxima libertad económica y individual. Si para eso el Estado tiene que tener el 50% de la gestión económica o del Producto Interior Bruto, como lo quieras llamar, yo no tengo ningún problema conceptual con eso. Es decir, si con eso se garantiza el máximo de libertad económica e individual de los ciudadanos y una cierta igualdad de oportunidades de salida, porque lamentablemente la igualdad, no, bueno, lamentablemente no, afortunadamente la igualdad no va a existir nunca. La igualdad es mala, en mi opinión. La vida nace de la desigualdad, el agua se mueve porque hay diferencia de potencial entre los puntos altos y los puntos bajos y eso crea la vida, pero hay determinadas circunstancias que son un poco fuertes. El hecho de que el hogar o el país en el que tú nazcas determine en un 95, un 98% de probabilidades lo que tu potencial futuro, pues es manifiestamente injusto. Y si hubiera alguna forma de corregir eso, dando una cierta igualdad, por lo menos hasta que los individuos tienen edad de empezar a producir por sí mismos, llámalo los 16, los 18, los 20, los 22 años, me parecería conceptualmente bueno.
¿Crees que sería posible algo así como lo que tú comentas? Porque por un lado, claro, está el tema de que el Estado se va, bueno, el Estado se hace grande y se arroga responsabilidades, y cuanta más responsabilidades se arroga el Estado, menos responsabilidad siente que tiene el individuo. Entonces, cuando el individuo va perdiendo, digamos, esa responsabilidad sobre su vida, se siente cada vez más cómodo aceptando que el Estado coja más. Y al final acabas con, bueno, pues con un Estado que cada vez bueno, se coge más parcelas de tu vida. Creo que hacen falta políticos que lancen los mensajes y sean coherentes con los mensajes de que el ciudadano tiene que ser responsable y que el Estado no debe velar de ellos. Es decir, yo añoro los tiempos de aquella frase de Reagan que el éxito de un estado de bienestar se mide por cuánta gente lo abandona, no por cuánta gente se une a él. Ese es exactamente el éxito de un estado de bienestar. Aquello lo dijo Reagan en 1980 y lo que fuera. Pocas voces después han defendido cosas parecidas y menos desde una posición de gobierno, ¿vale? Yo no pierdo la esperanza en el ser humano. O sea, al final puede ser posible que llegue alguien que devuelva el sentido común a la ciudadanía. Yo tampoco la pierdo. La razón de ser de este podcast es justo tratar de encontrar una salida a situaciones como las que comentas. Y bueno, la forma, digamos, que toma esa solución en mi cabeza es quitarle la capacidad de crecer infinitamente al Estado, y para eso Bitcoin. Pero supongo que habrá otras maneras, como las que tú comentabas, que también serían factibles, que sería con políticos mejores. Yo ahora tengo dudas de que eso sea posible simplemente porque la gente se ha acostumbrado a votar facilidad, y si una persona va a las elecciones, o digo, un político va a las elecciones prometiendo el oro y el moro, y el otro va prometiendo que responsabilidad individual, probablemente el que ofrece todo tenga más votos y más apoyos que el que ofrece responsabilidad individual. Porque la responsabilidad individual a la gente como que se le hace muy cuesta arriba. Estoy parcialmente de acuerdo, pero si el político es bueno y es convincente y en el momento es adecuado, a veces ese mensaje cala. Tenemos las elecciones del 4 de mayo relativamente recientes en Madrid. No era un mensaje de os voy a proteger, yo voy a hacer todo y demás, ¿no? Era más bien lo contrario. Era, por lo menos a nivel de eslogan, era libertad, era la palabra. Que en ese momento social era un bien claramente apreciado por la sociedad madrileña, la libertad de poder hacer cosas. Y además yo que he viajado por toda España durante la pandemia, te juro que era como estar en dos planetas diferentes, ¿eh? O sea, había comunidades autónomas que eran paisajes casi madmaxianos cuando ibas por ahí. Era una cosa demencial. Pero yo tengo la esperanza, y hablando de tu querido Bitcoin, yo creo que lo van a machacar. Los estados se van a enseñar los dientes pronto. Y pueden hasta hacerlo con la excusa de que la minería de Bitcoin consume una cantidad de energía intolerable y eso es un horror porque el planeta, patatín, patatán. Tened cuidado Sí, con eso. sí. Bueno, hay una frase que se acuñó en Bitcoin rápidamente y que además es bastante cierta, y es que Bitcoin es para enemigos. O sea, todo en el sistema de Bitcoin está preparado o está, digamos, pensado de la manera de la cual esto lo van a encerrar de cualquier manera posible o de cualquier forma posible. Entonces, ¿cómo lo hago para que sea extremadamente complicado? Y es verdad que, bueno, por ahora se mantiene bastante bien. De hecho, no sé si viste lo de cuando China prohibió la minería en China, y No, era la no. mitad. Pues esto pasó en mayo de este año, y claro, China era la mitad de los mineros de Bitcoin, y lo prohibieron, y estuvo un mes un poco flojo porque, bueno, tuvieron que realojar todos esos mineros, y enseguida luego volvió todo a su ser. O sea que es bastante resiliente. Ya veremos qué pasa, porque es verdad que encontrarán formas de atacarlo cuando vean que les afecta al bolsillo, pero bueno, por ahora bien. Y hablando de eso que tú comentabas de la energía, sí, tratemos esta cuestión, porque ¿qué pasa últimamente con las políticas verdes? Parece que de un tiempo a esta parte, o igual es porque se ha acabado la pandemia y esta es la siguiente narrativa, pero en los últimos mes y medio, dos, solo aparecen cosas sobre políticas verdes. El otro día iba en tren
Y creo que llegué a Atocha en Madrid y al bajarme de Atocha vi 4 o 5 anuncios sobre Iberdrola, sobre bancos, sobre diferentes empresas y en todos hablaban de las políticas verdes que estaban apoyando dentro de su organización. ¿Qué está pasando con esto? Yo te puedo dar la versión oficial y la versión cínica. O sea, la versión que yo creo, que en el fondo esto es un magnífico negocio para mucha gente, políticos incluidos, y que simplemente es un cambio de paradigma en los lobbies que han controlado la sociedad, igual que durante mucho tiempo los lobbies del petróleo hicieron un poco y deshicieron a su antojo, y luego fueron hasta cierto punto los lobbies eléctricos. Ahora mismo hay un boom con el lobby renovable y con la promesa de unas inversiones que pueden alcanzar cómodamente cientos de miles de millones de euros en España y muchos billones, pero billones europeos, millones de euros a nivel mundial. Eso es un negocio espectacular, un negocio espectacular. Yo siempre decía que el negocio más grande hasta que llegó el cambio climático fue el efecto 2000, que los jóvenes como tú a lo mejor no saben lo que es, pero Recuerdo, pero no... en el año 2000 los ordenadores, se decía que todo el planeta iba a ir al colapso porque los ordenadores estaban programados solo con 2 dígitos y entonces iban a confundir el año 2000 con el año cero y los aviones se iban a caer cuando iban volando, los ascensores se iban a quedar atascados y nadie podría ser... Estoy hablando totalmente en serio, no estoy hablando de bromas. Adaptar los sistemas de las empresas a ese efecto 2000 fue un negocio estimado en 500.000 millones de dólares a nivel mundial, que es una cantidad bastante respetable para quien se llevara los 500.000 millones de dólares. Muy probablemente el nivel de incidencias en las empresas que se habían preparado para el efecto 2000 y para las que no se habían preparado para el efecto 2000 fue muy similar. Y la solución fue relativamente sencilla. Pero aquello fue una alarma que tuvo una rentabilidad económica para mucha gente. Esto tiene un pozo de realidad, es decir, el cambio climático está haciendo que la temperatura de la Tierra se eleve y eso puede en el futuro, que no en el presente, puede en el futuro presentar algún tipo de problemas tanto a la biodiversidad como a las propiedades de los seres humanos, como a la relación del hombre con la naturaleza por los distintos efectos extremos que pueden verse magnificados, pero hay muchísimas formas de atacarlo, pensando desde la simple adaptación, como llevamos haciendo desde que el hombre es hombre. Y desde que el hombre es hombre cada vez muere menos gente por todo este tipo de efectos y cada vez somos más ricos y funcionamos razonablemente bien, esa parte se ha olvidado por completo. Se nos dice que el mar va a subir 30 centímetros y eso va a inundar Manhattan. Y yo pienso en Holanda, que lleva 400 años bajo el nivel del mar sin ningún tipo de problema, siendo uno de los países más ricos del mundo, y digo, coño, yo creo que nos estamos volviendo locos de alguna manera. Entonces, pienso, mi sensación es que tras ese fondo de realidad, lo que hay es un afán por parte de políticos y de determinados lobbies de mover un negocio que es un negocio objetivamente muy atractivo y que además es la bandera de determinada marca política a la que los demás no se atreven, además, a hacerle frente, salvo desde posiciones absurdas. Es decir, ¿quién hace frente hoy al mantra de que el cambio climático es una amenaza catastrófica, una emergencia y el fin del mundo, el apocalipsis que viene dentro de 80 o 100 años? O no le hace frente nadie, o le hace frente gente que dice que es todo mentira, que el cambio climático siempre ha existido, que el hombre no tiene nada que ver y que no pasa absolutamente nada. Pues chicos, no. Es verdad que el ser humano tiene una presencia en la Tierra que está implicando una serie de cambios. Ahora la pregunta es, ¿esos cambios realmente van a tener más efectos positivos o negativos? Esa respuesta no está bien hecha hasta la fecha. Segundo, ¿cuál es la solución a esos cambios? ¿Es realmente descarbonizar a toda leche? ¿Es prohibir determinadas tecnologías? ¿Es poner impuestos como locos para que la gente no consuma calefacción o no consuma climatización? Y es que a mí me da terror. Es que están tratando la energía como si fuera tabaco. Están poniéndole impuestos para ver si así la gente consume menos energía. Y lo único que sucede desde que el hombre es hombre cuando consumen menos energía es que la gente se muere. O sea, el desarrollo económico va intrínsecamente ligado al consumo de energía y cada vez el ser humano es más hábil y va siendo capaz de crecer el mismo porcentaje
haciendo que el crecimiento del consumo de energía sea menor. Es decir, estamos mejorando o reduciendo la intensidad energética, que se llama. Pero de que la reduzcamos a que seamos capaces de desacoplarla y seguir creciendo y desarrollándonos, disminuyendo el consumo de energía, todavía va un trecho, ¿eh? Todavía no Sí, estamos ahí. esa es justo la parte que más me preocupa, porque se habla de esto, como tú dices, para tratar de limitar el uso de energía o simplemente favoreciendo otros tipos de energía que son más inestables que las que usamos hoy día. Y si tú acabas en ese mundo en el cual usas menos y la energía que tienes es menos estable, ante cualquier situación problemática o ante cualquier crisis, no tienes la capacidad de solucionar los problemas, que es un poco también algo que decías, y es que es verdad que el impacto humano tiene, o sea, que es verdad que los humanos tenemos impacto en el medio ambiente, pero no hay que centrarse solamente en el impacto de, vale, sí, ha subido 1 grado la temperatura en los últimos 100 años. Hay que pensar, bueno, ¿qué importancia tiene ese grado? ¿Cómo de grave es que suba 1 grado o 2? ¿Y cómo podríamos adaptarnos a una vida en la cual el planeta es más cálido? Por ahora, además, es curioso, el otro día estaba viendo una estadística sobre esto, y es que, claro, mucha más gente muere de frío que de calor. Y el hecho de que haya subido la temperatura del planeta 1 grado en los últimos 100 años ha hecho que muera menos gente por frío. Eso, y también el hecho de que, claro, como somos mucho Por más hábiles frío, ahora. voy a ser más provocativo. No está muriendo menos gente por frío, está muriendo menos gente por calor también. Sí, bueno, en general muere menos Hay un gente. estudio magnífico en España, además, hay un estudio magnífico midiendo las muertes, creo que es entre 1980 y 2015. Y en ese periodo, los veranos, se han incrementado la temperatura en España cerca de 2 grados, si mal no recuerdo, según ese estudio. ¿Qué ha pasado con las muertes por calor en España? Que han disminuido. ¿Por qué han disminuido? Porque, oh milagro, ha aparecido una cosa que se llama aire acondicionado, que en el año 80 tenían un porcentaje muy bajo de hogares, particularmente en el sur y en el este de España, y ahora tienen un porcentaje muy alto de hogares. Curiosamente, ese aire acondicionado contribuye al cambio climático, pero salva vidas. Salva, mejora y alarga vidas, que eso es lo que no acaba de entrarle a nadie. O a nadie dentro del panorama político o decisorio. Es decir, lo único que no puedes tocar es el desarrollo económico. Cuando tú tocas el desarrollo económico, estás matando gente o estás haciendo que gente que podría no morir muera. Coño, que no se enteran. No se enteran. Y cada vez que se promueven determinadas energías que son menos fiables o que requieren de un coste total superior, porque luego me hace gracia mucho cuando hablan de lo barata que es la energía solar, que es verdad, luego si quieres lo comentamos. Pero si el coste total de climatizarnos, el coste total de movernos, el coste total de fabricar cosas o de iluminarnos sube, tú lo que estás haciendo es reducir la riqueza de la gente o reducir la riqueza potencial de la gente. Y al hacer eso, estás haciendo que la gente muera antes de lo que tiene que deber. Yo tengo una frase muy provocativa sobre todos estos estudios que dicen que mueren 5 millones de personas por la contaminación todos los años, y es que es absolutamente falso. La contaminación y hasta el cambio climático lo que están haciendo es salvar vidas, porque la contaminación la produce que estén en la India ahora, en invierno, tengan gas para calentarse. Hace 50 años no tenían contaminación atmosférica en la India, ¿eh? Y la esperanza de vida era 30 años menor de lo que es ahora. Ahora mismo la esperanza de vida en la India está en torno a los 70 años. Y voy más lejos, dentro de la propia India, y es algo que pasa en todos los países, que es algo para preguntar a todos estos de los estudios. Dentro de la propia India, la región con mayor esperanza de vida es Delhi, que es la más contaminada de todas las zonas de la India. Igual que Madrid, en España, es la zona con mayor esperanza de vida. Igual que Madrid, Londres y París son 3 de las 5 zonas con mayor esperanza de Europa, de vida de Europa, y casualmente son de las 3 de las zonas más contaminadas de Europa. A mí, explícame cómo pueden las ciudades y la contaminación estar matando tanta gente y, sin embargo, la gente ser en el sitio en el que vive vidas más largas. Que me lo expliquen, porque alguien me lo tiene que explicar. Sí, podrían explicar eso y podrían explicar por qué
en esta, digamos, batalla para tratar de conseguir energía más limpia, ¿por qué se reniega de la energía nuclear? ¿Podrías hablar de qué opinas sobre eso y cómo, bueno, y cómo compara la energía como la nuclear con la solar o la eólica? Am, vamos a simplificar mucho, pero hay 4 tipos de energía que no emiten CO2. Vamos a decir, emiten CO2 mejor que contaminar, que yo creo que es más práctico. Tienes la solar, tienes la eólica, tienes la hidroeléctrica y tienes la nuclear, ¿vale? De ellas, la nuclear, todas tienen sus propias particularidades. La hidroeléctrica necesitas para ponerla dentro de un país, necesitas que haya ríos, que haya diferencias de altura para poner potenciales saltos de agua, necesitas que llueva, necesitas una serie de cosas que hace que no la puedas colocar toda la que quieras donde quieras, porque no es posible. Eh, Tienes la solar y la eólica, que intrínsecamente son intermitentes. Cuando el viento no sopla, no hay energía eólica, cuando el sol no brilla, no hay energía solar, punto. Y tienes la nuclear, que tiene la ventaja de que está produciendo de forma constante la misma cantidad de electricidad durante un montón de años, salvo que le hagas paradas programadas para mantenimiento, y tiene el inconveniente de que no la puedes encender y apagar fácilmente. O sea, tú no puedes decir, oye, a las 8 deja de soplar el viento, voy a encender la central nuclear y a las 6 de la mañana vuelve a soplar el viento, la apago. Eso no puedes hacerlo. Si pudiéramos hacerlo, a lo mejor sería una solución bastante buena la combinación entre renovables y nuclear, pero no es sencillo que eso se produzca. La energía nuclear tiene una ventaja y es que el coste es fijo. El coste de la energía nuclear es virtualmente fijo. Tú tienes los costes de construirla, tienes los costes de mantenerla y sabes exactamente cuántos kilovatios hora va a estar produciendo a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, tiene un coste fijo. El problema es que ese coste, particularmente ahora en países occidentales, es alto. Es decir, el coste por todas las regulaciones medioambientales y de seguridad que existen, por las incertidumbres que aparecen a lo largo de la vida del proyecto, es un coste alto. Es un coste medio alto. Y además, si quieres que lo construya una empresa privada, vas a tener que pagar un precio bastante o muy alto, porque ¿quién va a empezar a quemar o a invertir 15 o 20 mil millones de euros sabiendo que el primer euro de retorno lo va a recibir dentro de 10 años, que es más o menos el plazo medio desde que empiezas el proceso de construir una central hasta que lo terminas? Por lo tanto, construir nuevas centrales, particularmente en países occidentales, no es sencillo y no llevaría a un precio de la electricidad relativamente barato. No sería sencillo porque el kilovatio hora sería caro. Lo que es un disparate, si uno sobre todo se está creyendo que hay una emergencia climática de verdad y está hablando de prohibir los coches en 2030 y poner tropecientos trillones de cacharritos verdes para producir energía solar, es que cierres, como ha hecho Alemania, como tiene previsto hacer España, las nucleares que están en funcionamiento y que probablemente podrías mantener en funcionamiento 10, 15, 20 años más con una inversión relativamente reducida que además podría pagar el Estado. No tenemos tanto complejo de que el Estado nos salva del apocalipsis. Coño, pues si hay que hacer una inversión y a la empresa eléctrica correspondiente no le salen los números, pues sí, a lo mejor te toca a ti colaborar parcialmente o mitigar eso. Que lo han hecho alegrísimamente con las energías renovables, con el decreto aquel infame de Zapatero que nos ha costado cerca de 100.000 millones de euros ya y lo que nos queda para primar energía muy poca cantidad de energía y muy ineficiente, y en cambio parece que a la hora de mantener unas nucleares en funcionamiento parece que no es posible y que además es que son malas malísimas, porque como han lanzado siempre el mensaje de que eran malas malísimas, hay que cerrarlas. Por lo tanto, yo veo esa dicotomía. Yo la nuclear la veo un futuro incierto en Occidente, salvo que se produzcan desarrollos tecnológicos de importancia, que pueden venir por lo que llaman los reactores modulares pequeños, que es una forma de fabricar mini centrales nucleares en fábrica, en un entorno de fabricación y luego instalarlos en el terreno. Eso puede quizá reducir costes, reducir plazos. Hay reactores de nueva generación, yo no soy tampoco un experto, hablan de torio, que pueden ser
buenos desde un punto de vista económico, y hay noticias bastante prometedoras en torno a la energía nuclear de fusión, que para mí es un no-brainer de lo que tendrían que estar haciendo muchísimos estados, que es invertir y ayudar a empresas relacionadas con la fusión a avanzar más rápido. Siempre me llama mucho la atención que hayamos gastado 100.000 millones de euros en primar a las renovables y el ITER, que es ese proyecto que hay entre 7, 8 países o 10 países, lleve de coste 15.000 millones de euros en los últimos 10 años o 12. Es decir, no encaja, a mí no me encaja, no entiendo muy bien qué es lo que está haciendo el Estado para solucionar el problema del cambio climático. Perdón por la longitud de la respuesta. No, no, sí, es muy buena respuesta y es un poco el problema al que al final nos enfrentamos, y es que, claro, el gobierno tiene un plan y se le ocurren estos planes que se le ocurrirán a ellos o se le ocurrirán a alguien que luego se lo vende al gobierno y que al final, bueno, al final el plan sale. Pero estos planes centralizados históricamente se ha demostrado que no funcionan. O sea, tú no puedes salir con un plan, o sea, no me parece muy distinto los planes quinquenales comunistas con decir, oye, dentro de 5 o 10 años la economía tiene que funcionar de esta manera, tenemos que consumir este tipo de energía y tiene que ser todo de esta forma. Yo no veo la diferencia y ya sabemos cómo acaba lo de centralizar la economía. Pues ya somos dos que vemos pocas diferencias. Ya somos dos los que vemos pocas diferencias. A mí me parece un disparate. Yo creo que la misión de los estados debería ser invertir y favorecer la inversión tanto directa como indirecta por parte de empresas, si de verdad nos creemos que esto es un problema, si de verdad nos creemos que el cambio climático es un problema existencial, lo que deberías es estar invirtiendo en nuevas tecnologías de forma masiva. Yo no veo que se está haciendo. Se están primando o se están subvencionando energías existentes que sabemos que tienen unas limitaciones muy grandes. Comentaba antes el tema de lo barata que es la energía solar. Es verdad, el kilovatio hora de una determinada planta solar puede ser el más barato que hay ahora mismo, pero la realidad es que el coste de la electricidad, el coste del sistema eléctrico en un país, es el coste de que cada vez que tú aprietes el interruptor haya luz. Y ese coste implica no solo las plantas que están instaladas, sino las líneas de transporte que haya que construir para llevar la luz desde esas plantas solares y desde esos parques eólicos a los sitios donde se consume. Los posibles sistemas de almacenamiento, las baterías, que dicen que va a haber baterías para que todo el mundo funcione en renovables. Yo no sé si hay capacidad física ni económica para afrontar la cantidad de almacenamiento eléctrico que eso requerirá. Yo no lo sé, pero sospecho que ellos tampoco lo saben. Yo creo que aquí se están fijando metas arbitrarias, basadas además en otras metas arbitrarias, como son el Acuerdo de París, que son 1,5 y 2 grados, que no son cifras fijadas por criterios científicos, sino por criterios políticos. Alguien dijo, oye, pues 1,5 grados y ya está. Vamos a intentar limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados desde 1880. Y ya está. Y alguien lo pone y dice, esto es lo ideal, limitar. Bueno, ¿y por qué 1,5 y no 1,4, 1,7 o 2? Nadie ha hecho ese número en los estudios del Acuerdo de París. Y sin embargo, se están fijando metas relacionadas con esas metas. Está diciendo, no, en 2030 el 70% de la electricidad tiene que ser de origen renovable y en 2050 todos tenemos que tener emisiones netas cero. Esos también tienen su gracia, las emisiones netas cero. A mí me suena a eso, a lo que tú dices, me suena a planes quinquenales, a gente que se va a hacer muy rica, a las emisiones que no van a llegar a cero ni remotamente y a ciudadanos más pobres o menos ricos de lo que podrían ser. Sí, eso me recuerda a la frase esta de juega juegos estúpidos y gana premios estúpidos, que es un poco lo que estamos viendo. Pero ¿qué pasa cuando todo esto, digamos, pasan 10 años y, como has comentado antes, nos hemos gastado 100.000 millones en renovables que no han ido a demasiado sitio? ¿Qué pasa cuando dentro de 10 años el inmenso coste de todo esto no nos lleve a algo relativamente diferente? ¿Eso tendrá algún coste político para alguien? Yo sospecho que no mucho. Sospecho que no mucho, salvo que surjan voces que empiecen a llevar la contraria. Y me refiero a voces políticas, no voces
voces en las redes hay algunas, pero poco. Tienes a Pilker, tienes a Lombard, tienes a Matt Redley. Hay gente que lanza este mensaje de que la clave es el desarrollo y que el desarrollo nos... como yo lo llamo el pilar ético. Yo creo que el desarrollo económico es el pilar ético de la sociedad humana. O sea, no es que sea un mal deseable, no, es que éticamente es lo correcto el desarrollo económico. Y tendrá una serie de retos que habrá que solucionar. Pero mientras no surjan voces políticas que realmente empiecen a lanzar el mensaje de que el desarrollo es la clave de la historia y de que lo que debemos es, si acaso, minimizar esos impactos medioambientales, pero siempre permaneciendo como prioridad el desarrollo económico, yo creo que va a tener relativo poco coste político, porque nos contarán que, para empezar, esto es que es divertidísimo. El 99% de la gente está hoy convencida de que hay muchos más huracanes que los que había hace 40 años. Bueno, el IPCC no dice eso, pero no lo dice ni por asomo. Dice que teóricamente puede haber huracanes con más viento, que por cada grado de temperatura puede haber X% más de humedad en la atmósfera y eso puede generar más intensidad en las lluvias, pero nadie está diciendo que eso esté ya sucediendo. Nadie es nadie. Y lo que sí está sucediendo es lo que me comentabas al principio, que hay menos gente muriendo de frío y menos gente muriendo de calor gracias al desarrollo económico. Por lo tanto, todos estos números que la gente ha creído, dentro de 10 años los puede creer exactamente igual. Puede seguir creyendo que el mundo está condenado y que aunque no hayamos bajado las emisiones todo lo que debíamos, lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos. A la gente se le inflarán las narices cuando realmente venga pobreza o cuando realmente haya una crisis que diga, oye, tío, pero ¿qué me está? Con la de la luz que tenemos ahora. O sea, si a la gente le explicaras que parte de la crisis de la luz está relacionada con las políticas medioambientales y climáticas que llevamos promoviendo los últimos años, pues a lo mejor a alguien se le encendía la bombillita y decía, oye, que igual no está tan mal 2 décimas más de grado de temperatura en verano, que igual lo tolero, que igual no me voy a morir. Sí, yo aquí en Andorra también lo agradecería. Te quería preguntar, te quería preguntar, ya por ir terminando, ¿te preocupa? Bueno, no te preocupa. Vemos un coste aquí y este coste, en cierta medida, podríamos considerar, y bueno, esto lo puedes comentar a ver tú qué opinas, que podría estar al final causando inflación, pues muchas de estas malinversiones que se llevan a cabo lo que hacen es destruir riqueza y crea agujeros en todas las economías que para salvarlos se están llevando a la impresión de billetes, a veces por una crisis, otras veces por una pandemia, otras veces porque simplemente hay que sacar dinero de algún sitio. Eso crea inflación y, y nos lleva de alguna manera, aunque sea un trayecto lento, hacia esa situación de pobreza. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Te preocupa la cuestión de la inflación? Sí, me ha preocupado mucho siempre. Yo creo que es un tema para preocupar siempre. Hasta ahora, lo que ha sucedido, yo no soy economista y entiendo lo justo de economía, ¿vale? Pero lo que ha sucedido en los últimos años en los que se ha impreso dinero hasta por castigo y hemos inundado el mercado de dinero es que la inflación no se ha trasladado tanto a la cesta de la compra como a inflación de activos, tanto bursátiles como a lo mejor los propios Bitcoin, como los activos inmobiliarios, todo ese tipo de cosas han sufrido o están disfrutando, si quieres, una revalorización fabulosa y la inflación se ha trasladado a eso, lo cual ha provocado, curiosamente, por parte de los que se les llena la boca de igualdad entre los seres humanos, de equidad, justicia y demás, que los ricos se hayan hecho mega ricos y los pobres sigan siendo pobres, con lo cual esa desigualdad que ha crecido mucho está muy relacionada con las políticas que han adoptado esos gobiernos que están tan preocupados por la desigualdad habitualmente y que no les cuesta nada dar a la máquina de hacer billetes. Lo que está pasando ahora, yo creo que es un poco pronto para entenderlo, el proceso inflacionario en el que estamos. Yo no tengo claro que tenga que ver con la mayor o menor acción de los sistemas monetarios o de los bancos centrales. Y ni siquiera tengo la sensación de que esté tan relacionado con el tema de energía necesariamente, sino que puede ser estamos asistiendo a algo que
yo creo que no se ha asistido nunca, que es la parada de la economía mundial y la puesta en marcha de la economía mundial, por lo menos de una parte importante de la economía mundial, sin que por medio haya habido una guerra y, por lo tanto, una destrucción de activos productivos. Lo que hubo fue una parada de los activos productivos y ahora un rearranque de los activos productivos. Eso sospecho que está generando un montón de tensiones que se están trasladando de momento al ámbito de la energía, de la logística, de productos, del transporte de las cosas, y que no sé muy bien cómo van a acabar, pero no tiene buena pinta a corto plazo. Tiene pinta de que estamos entrando un poco en terreno desconocido. Yo de esto lo veo menos claro que veía a mediados de febrero, que la pandemia iba a ser un drama, pero estoy realmente inquieto por las cosas que están sucediendo a nivel logístico, a nivel energético. El otro día decía China que iba a parar, no me acuerdo si era el 20-30% de las fábricas que tiene, en parte preocupado por los costes de la energía. No sé muy bien qué está sucediendo, pero me huele mal. Sí, huele mal y además es, bueno, es otra forma de castigar a los que ya de por sí vienen más desfavorecidos. Por un lado tienes la impresión de dinero que, como te has comentado bien antes, crea desigualdad, y por otro lado tienes cuestiones como estas que pueden ser más o menos temporales, pero que se pueden alargar en el tiempo, que crean inflación, que castiga más de nuevo a los que peor están. Y claro, todo eso al final yo creo que, bueno, no sé, ¿podría explotar de alguna manera? ¿Tú qué opinas? Pues no lo sé, es posible que acabe explotando. Yo creo que hay alguna voz que necesita eh, mandar mensajes en ese sentido. Y volviendo un poco al tema de la energía, gente que empiece a darse cuenta y a decir públicamente que todas las políticas climáticas que se están aplicando son profundamente regresivas y están sacando dinero del bolsillo de los pobres para meterlo en el bolsillo de los ricos, porque es exactamente lo que está sucediendo. Afortunadamente tengo un buen salario, yo tengo 3 hijas, tengo una de 19 años, está sacando el carnet. Oye, a lo mejor mañana le compro un coche eléctrico para que vaya y vuelva de la universidad y haga 30 kilómetros todos los días. Que al final va a hacer al cabo del año 4 o 5 mil kilómetros. Oye, me pagan las subvenciones del gobierno y demás, 7 8 mil euros, a mí me sale un coche majo y no estoy ahorrando emisiones a la atmósfera, porque la reducción de emisiones de tan pocos kilómetros es muy baja. Ese dinero sale del bolsillo de todos y va al bolsillo de los que tienen dinero para comprarse un coche eléctrico y se pueden permitir tener un tercer coche o un segundo coche para hacer viajes cortitos, porque si quieres reemplazar tu coche de combustible tradicional por uno eléctrico, las cosas todavía están complicadas para hacerlo. Pasa lo mismo con los paneles solares. Si tú subvencionas las instalaciones solares o eliminas lo que llamaban el impuesto al sol, que jamás fue un impuesto, y eliminas el pago de los costes de que cada vez que tú aprietes el interruptor se encienda la luz, que eso era lo que llamaban el impuesto al sol, que el que estaba conectado a la red pagara esos costes como parte de estar conectado a esa red. Si tú pagas los paneles solares, al final, ¿quién lo va a instalar? El tío que tenga un chalet. Tienes un chalet en Galapagar o en donde quieras, oye, pues mira, con el dinero del camarero cojo y meto esto. Si tienes una prohibición de que los coches diésel circulen a partir del año 2025, o de los coches que tengan más antigüedad de 10 años a partir del 2025 no circulen, ¿quién va a tener problema con eso? ¿Lo va a tener Cristiano Ronaldo Vinicius o lo va a tener el portero del Bernabéu que mete a la gente en los estadios? Es que es así todo. Con todas y cada una de las políticas climáticas, lo que se está produciendo es un vaciamiento del bolsillo del ciudadano común o del ciudadano de clase media baja para dárselo al ciudadano de clase media alta o directamente rico. Es exactamente así. Y no entiendo que no haya ni una sola voz política que denuncie esto o que cambie la línea, porque es que ni siquiera ni el Partido Popular ni nadie está cambiando el chip en esa historia. Tienen un mensaje menos agresivo que el que puedan tener los demás o menos acelerado en el tiempo, pero no cuestionan las políticas. Están encantados de dar subvenciones a los coches, de dar subvenciones a los paneles solares y yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Sí, no, parece claro que las ideas verdes son inatacables, porque en el momento en el que tú dices algo en contra
del consumo del consumo fósil, por ejemplo. Hay un libro que me gusta mucho que habla sobre el valor de los combustibles fósiles. Cada vez que dices, oye, mira, gracias a los combustibles fósiles tienes luz en casa, no puedes decir eso porque parece ser que lo que estás haciendo es quemar los océanos. Y sí, cualquiera que políticamente se meta ahí, bueno, parece que estaría firmando ahora mismo una sentencia de muerte política. Y sí, no tiene sentido que sea así, pero es justo lo que ocurre. Así que para terminar, me viene muy bien para enganchar con una pregunta, y es que y la pregunta es, ¿qué opinas de la democracia? ¡Oh! ¿Qué opino de la democracia? Bueno, posiblemente sea el sistema menos malo de los sistemas de gobierno que se ha dado la sociedad. El sistema menos malo, entendiendo la democracia liberal, la democracia de Tocqueville, la democracia de los padres fundadores, en la que haya una serie de contrapesos entre los poderes. Es un sistema que dista mucho de ser perfecto. O sea, posiblemente lo ideal, voy a ser aquí un poco burro, lo ideal a lo mejor es tener un dictador bueno, un dictador sabio y un dictador bueno. La dictadura óptima sería la de que tuvieras a 10 tecnócratas que realmente supieran lo que hacen y que fueran tíos cojonudos y dijeran, esto se hace así porque es lo mejor para la sociedad y realmente funcionar. El problema es que esos tecnócratas probablemente no querrían ser dictadores, casi seguro no querrían ser dictadores, y entonces, y aunque lo fueran, su sucesor sería un dictador malo. Entonces, tiendo a preferir la democracia con todas sus imperfecciones, que tiene muchísimas. Sí, yo A he mí me estado interesa lo que piensas estudiando. tú también, ¿eh? Ahora me toca a mí preguntarte a ti, me interesa qué es lo que piensas tú. Sí, sí, he estado estudiando últimamente, bueno, escuchando la historia de Roma, y es un poco lo que tú comentas. Roma tiene unos años muy buenos cuando tiene emperadores buenos y tiene años no tan buenos cuando tiene emperadores malos. Entonces, digamos que en un sistema como ese, digamos, dictatorial, o en el cual hay sí, uno que manda y muchos que obedecen, sí, hay veces que te van bien y veces que te va mal. El problema con la democracia es que veo que por fuerza tiende a ir poco a poco cada vez peor. Y es que se crean esas situaciones dentro de la sociedad que siempre llevan a que los políticos ofrezcan a la ciudadanía el quitarle a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen. Como los que menos tienen suelen ser la mayoría, bueno, siempre son la mayoría, entonces se llevan más votos esas políticas de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pero claro, en la riqueza es donde está la producción y donde se genera mayor crecimiento. De modo que estás castigando a los que generan para tratar de dárselo a los que no generan, y encima ni siquiera estás consiguiéndolo, porque es una cosa que estás ofreciendo para conseguir votos, pero luego no estás consiguiendo. Y para lograrlo, encima, bueno, para tratar de dar la impresión de que en realidad está yendo todo mejor, lo que haces es tú, a base de dinero público, crear más empleo público y crear más, sí, y crear, digamos, más peso del Estado para que haya más gente empleada directamente del gobierno. Entonces, yo lo que veo es que desde los años, bueno, de los 100 y pico años que llevamos de democracia más o menos extendida, ha crecido muchísimo el rol del Estado, ha crecido mucho el empleo público, y que por fuerza siempre acaban ganando aquellos que ofrecen esto que he dicho antes, que es quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y si bien ha habido momentos en los cuales o sea, no es una línea recta hacia más socialismo, ha habido momentos en los cuales el liberalismo ha ganado peso, digamos, la tendencia es claramente hacia un socialismo. Y el socialismo históricamente no funciona demasiado bien. Entonces, es un tema que me preocupa porque tampoco sé qué solución hay, porque no me atrae del todo la idea del dictador por los problemas que tú comentas, que no sabes lo que te va a tocar. Aunque por otra parte sí que sabes cuando hay un dictador que, bueno, que si te roba él y tres o cuatro más. Mientras que cuando hay una democracia, digamos que todo el pueblo está incentivado a robarte. Yo voy a hacerte te dejo con eso. Te dejo con eso, no lo vamos a discutir porque nos daría para otro podcast de 2 horas. Te hago un reto a esa visión, que en parte comparto. Es verdad que la democracia no lleva una línea recta y no va a mejor en determinados aspectos. Pero yo no diría que un ciudadano vamos a ver, con matices. Yo diría que un ciudadano del año 2000
es más libre que un ciudadano del año 1900. Lo creo firmemente, pese a que el Estado ha pasado, hablamos de Estados Unidos, pues a lo mejor ha pasado del 15% al 35 o el 40%. Los últimos 20 años es más discutible. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estamos asistiendo estamos asistiendo en directo a una degradación de la democracia, en el que en pos de un supuesto bien colectivo se están sacrificando demasiadas libertades, particularmente la libertad de expresión. Se está empezando a convertir en un pecado el hacer determinadas declaraciones, aunque sean tan asépticas como llevar la contraria a un determinado relato oficial, con datos, con sentido común y con argumentos. Eso está empezando a ser proscrito y es tremendamente preocupante. El ejemplo de las letras de las canciones es un poco absurdo, pero es cierto que muchísimas de las canciones que yo he cantado y bailado en mi juventud, hoy es inconcebible ni siquiera que se escriban, no digo ya que se puedan representar. Y es posible que alguna de esas cosas fuera un poco subida de tono, pero es casi peor prohibirlas que dejar que alguien quede expuesto por lo bárbaro o lo animal que es. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Al final, la libertad de expresión es, yo creo, la capacidad de decir muchas tonterías, que a veces son tonterías, pero que pueden convertirse en cosas importantes o en ideas importantes, y que si no fueses capaz de decirlas, aunque por la situación social o porque están proscritas o por lo que sea, esas tonterías o esas ideas, digamos, locas, nos abrirían camino hacia la realidad. Y si nos abren camino hacia la realidad, pues nos quedaríamos estancados en algo en un relato que controla el que puede controlarlo. Hay que recuperar el derecho a ofender, Alberto. O sea, no puede ser que tú, con tu sensibilidad, definas lo que yo puedo decir o no. Si yo digo algo que te ofende, te jodes. Salvo que sea delictivo lo que yo estoy haciendo. Si yo efectivamente te estoy calumniando, te vas a un tribunal, o tal. Si te estoy amenazando, te vas a un tribunal y me condenas por amenazas. Pero es que me ofende lo que tú estás diciendo, pues te jodes. Yo tengo todo el derecho del mundo a ofenderte, todo el derecho del mundo a ofenderte. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir retrocediendo la libertad y particularmente la libertad de expresión. Y yo creo que ese sí es ampliamente preocupante. A veces pienso que es porque me estoy haciendo viejo, porque soy un boomer y lo veo de forma negativa, pero tengo la sensación de que toda esta manía de lo políticamente correcto no ha sido todo negativo, pero está trayendo muchas consecuencias negativas asociadas. Yo soy más joven y lo veo igual, así que no creo que sea... Bueno, estupendo. Bueno, David, muchas Oye, gracias por tu tiempo aquí. muchísimas gracias a ti, Alberto. Hablaremos, a ver si la cosa mejora. Muy bien, hasta luego.